al Padre por Cristo, que del cielo al mundo envió. Dios en carne se reveló, escondiendo su gloria eterna. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, que pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Gloria al Padre por la provisión de gracia y fe en el Hijo de su amor. Ciego y perdido andaba yo, mas me buscó y me salvó. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, que pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, que pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Señor, es nuestra oración esta mañana, que nuestros corazones y nuestros ojos sean abiertos para ver tu gloria en aquel que está ahí a nuestro lado, para que en ningún momento dudemos, aunque la otra persona no tenga las intenciones buenas o correctas, pero en ningún momento dudemos que tú estás administrando, controlando, gobernando y reinando sobre todas las situaciones de nuestra vida y sobre cada persona. Solo así, Señor, podremos dejarnos dirigir por tu buena, perfecta y agradable voluntad en los caminos más escabrosos que andemos. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos y nuestro corazón, y que podamos verte, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por Jesús, que se hizo carne para que conozcamos al invisible, para que conozcamos su camino precioso. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Esta mañana queremos continuar con ustedes sobre el tema de los amados del Señor. Veremos hoy el tercer punto, que es sobre si un amado del Señor puede salir de una persona problemática. Si un amado del Señor puede nacer de una persona problemática. La respuesta definitiva es sí. Hemos aprendido desde el principio de este estudio que Dios ama a todos. Dios ama a todos.
La Biblia deja bien claro que de tal manera amó Dios al mundo. No está diciendo únicamente a algunos, sino a todos. De hecho, Pablo, cuando dice que él fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz, él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Cristo murió en la cruz por la vida de cada uno de nosotros. En Efesios 2:4 dice que estando muertos en delitos y pecados, fuimos levantados debido al sacrificio del Hijo, del amor de Dios a través de su Hijo a todos los pecadores, estando muertos en delitos y pecados. O sea, la manifestación del amor de Dios es tan real que nosotros no podemos de ninguna manera ponerlo en tela de duda. Les doy solo otro versículo que deja bien claro esta cuestión. En Primera de Juan capítulo 4 y verso 10 dice: y en esto consiste el amor. Escuchen: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No solo por los pecados de algunos, sino por los pecados de todos. Que ahora, es claro que no todos creen, que no todos, como la propia Escritura dice, porque no es de todos la fe. Entonces, tenemos eso bien claro. Sin embargo, dice, hablando con respecto a Israel, dice que en Jeremías 31, verso 3, que Dios amó a Israel con un amor eterno. Y escuchen: independientemente de sus pecados, de su currículum, digamos así, de infidelidades, porque el Señor compara a Israel con una mujer adúltera, con una mujer infiel. A pesar de esa infidelidad, de esas fallas, de esa idolatría, de esa desobediencia, de esa rebeldía que durante toda su historia se manifestó, Él dice: yo con amor eterno te he amado. O sea, queda claro entonces que independientemente de nuestra condición espiritual, Dios ama a los seres humanos. Sin embargo, los muy amados, llamados así en la Biblia, los muy amados, los que reciben más amor, y vamos a ir aprendiendo otra vez que no es una cuestión de preferencia, ¿sí? o de parcialidad, solo lo entendemos en el correr de esto. Los muy amados son aquellos que se aproximan al Señor, que se acercan al Señor, y son ellos los que obviamente van a experimentar esos sentimientos divinos del amor de Dios, porque son ellos los que pueden con su aproximación abrir su corazón y permitir que ese amor fluya de una forma preciosa. Entonces son aquellos que se acercan porque ellos no solamente manifiestan su amor solo con palabras, dice yo te amo Señor, sino con hechos. Ellos están ahí buscando la manera de experimentar más el amor divino. Por eso ellos lo reciben, y como aprendimos, ellos se convierten en un ejemplo para que todos también podamos hacer lo mismo. Dios quiere que todos nos acerquemos a Él, pero va a depender entonces de la disposición de cada uno de nosotros en acercarnos. Y dice también la Escritura, como leímos ahí en 1 de Juan 4:10, y como dice también en 1 Corintios capítulo 13, que Dios es amor, ¿verdad? Él es amor. Entonces su relación con cada ser humano será una relación de amor, de paciencia, de misericordia. Él sabe quiénes somos y Él sabe quién es Él. Su santidad Él no la puede negar, pero tampoco Él puede exigir de personas débiles y flacas y pecadoras un cambio total, a no ser que Él mismo haya propiciado el cambio. Por eso es que Él lo hizo a través de su Hijo y nos envió a alguien que se hizo como nosotros. Entonces Dios es amor, y dice que Él ama a los que lo aman y lo encuentran los que temprano lo buscan. Y cuando habla otra vez de buscar al Señor temprano, de madrugada, no se refiere únicamente al tener que buscarlo en oración bien temprano a las 3, 4 de la mañana. Implica que en cualquier circunstancia oscura, que es lo que representa también las noches, en cualquier circunstancia oscura de tu vida, al primero que tú busques inmediatamente sea el Señor. Que no tengas que esperar hasta que tú haces esto y haces lo otro. No, independientemente de que tú tengas que hacer algo, porque muchas cosas, y en la mayoría, tiene que ver algo en nuestra parte. Hasta en los milagros es necesaria una intervención humana, ¿eh?
La fe, el creer, el aceptar, el humillarse, en fin. Pero es necesario que la persona venga y que vea al Señor y que lo busque de todo corazón y se convierta también él en un ejemplo de que también Dios puede manifestar ese amor a esa vida. Entonces Dios quiere que todos aquellos que hemos visto en la Biblia como los amados del Señor se conviertan solo en una motivación para cada uno de nosotros para buscarlo y ser tratados también de la misma manera. Dice la Escritura, solo para que vean cuán poderoso puede ser el cambio que Dios puede efectuar en nosotros. Dice en el libro de Isaías capítulo 1 y verso 18, venid pues luego, y ahí está el punto, vengan luego, y ese es algo que yo olvidé hace unos minutos, que el hecho de buscarlo luego, ¿sí? El hecho de que tengamos que hacer una parte no significa que vamos a dejar al Señor de último. No, Él es el primero que debe ser buscado. Aunque tengamos que hacer algo, pero es el primero. Él debe ser nuestra prioridad. Y por eso Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, resuelve tu deuda. Resuelve tu deuda. O resuelve tu situación de culpabilidad, porque aquí es lo que va a mostrar. Si vuestros pecados, la realidad del ser humano, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Notemos un cambio extraordinario, un cambio de unos 180 grados de ser rojo para ser blanco por completo. O sea, lo que está hablando ahí es de dejar esta condición y pasar aquí. Vengan luego, dice, vengan luego y estemos a cuentas. Quiere decir que ese cambio tiene mucho que ver con perdón, con que el Señor resuelva esa situación, pero es necesario que nosotros reconozcamos nuestra condición y como dice en el verso 19, si quisiereis. Está condicionado. ¿Condicionado a qué y a quién? Condicionado a mí y a mi voluntad. Si quisiereis y oyereis, dice, comeréis el bien de la tierra. El Señor ha prometido darnos lo mejor que Él tiene, pero como la salvación, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no es de todos la fe. No se salvan, no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, si Él es el Todopoderoso. Lo que sucede es que los seres humanos rechazan esa posibilidad. Ellos se niegan a aceptar esa obra por gracia. Dice, si quisieres, si fuere, pero si no quisieres, que es la otra condición del corazón humano, rechazarlo, y fueres rebeldes, harán su propia voluntad, seréis consumidos a espada, es la consecuencia, la muerte, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, Dios ha establecido prácticamente toda la situación de la vida como la muerte, el bien como el mal, y Él nos insta, nos motiva y nos atrae hacia el bien y nos muestra cuáles son las consecuencias si tomamos otro camino, pero también nos da la clave de cuán importante es mi voluntad. Mi voluntad es muy importante. Sí, mire, fue por la voluntad santificada del Señor que fuimos salvos. Fue por esa voluntad que se sacrificó, que dejó a un lado sus intereses y vio los nuestros como principales, que fue la forma como fuimos salvos. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra voluntad en sacrificio, eso va a hacer también que el cambio que esperamos sea totalmente efectivo. Amén. Entonces, el tema que vamos a ver esta mañana, creo que es un tema de mucha esperanza para todos nosotros. Primero porque ya comenzamos a decir que sí, un amado del Señor puede nacer de una persona difícil, complicada, de un temperamento difícil. Claro que sí, porque otra vez tiene que ver ahí la cuestión de la voluntad humana. Y Dios nos ha dado una voluntad a cada uno, ¿sí? Entonces, es un tema de esperanza porque primero Dios no hace acepción de personas. El Hijo no va a pagar los pecados del Padre, ni va a llevar la dentera del Padre, como se ha dicho. Todos podemos ser amados, más, aquí está el punto principal, pero es necesario que coloquemos las cosas santas, el reino de Dios en primer lugar,
y que obviamente analicemos y estudiemos, evaluemos nuestras prioridades y coloquemos lo que debe ser en primer lugar, que son las cosas del Señor. Cuando hacemos eso, entonces va a comenzar a mudar nuestra vida. Conocemos todos nosotros el precioso testimonio de José, hijo de Raquel. Conocemos que él era el hijo predilecto de Jacob, hijo predilecto porque había nacido de su amada esposa. Jacob amaba a Raquel más que a Lea, dice. Entonces Raquel era alguien especial. Además, José también había sido escogido de parte de Dios para salvar al pueblo de Israel de morir de hambre. Entonces quiere decir que todo lo que pasó desde haber nacido de Raquel, porque ustedes saben que una persona, yo oí el testimonio de una joven hija que le digo a su madre, madre, ¿y por qué no conociste a esa persona? Mira qué persona más preciosa, te hubieras casado con él, le dice ella a su madre. Entonces, tu vida hubiera sido diferente. Y entonces yo respondí, sí, tú no hubieras nacido. Porque una persona, los hijos nacen de determinada unión, ¿verdad? O sea, José no hubiera nacido si no hubiera sido de Raquel y de Jacob. Eso es definitivo. Entonces nunca podemos decir, ay, mi vida hubiera sido diferente si hubiera sido ese mi papá. Tal vez no hubiera nacido y hubiera sido otra persona la que estuviera aquí en este mundo. Entonces, ahí comienza todo, desde quién es tu padre, quién es tu madre, no importa quién sea. No vivas culpando a tu madre de tus desventuras. No vivas culpando a Raquel, digamos así, ¿verdad? Porque muchos de nosotros podemos estar diciendo, no, yo soy porque mis papás esto y esto y esto. No hay nada ahí, aunque ellos hayan cometido sus errores. No puede ser. Yo conozco una mujer que ya es de 70 y pico de años, que siempre vivió culpando a su padre de su condición y de su vida, y por eso no cambiaba. El culpable de su temperamento era su papá. No, el Señor dice, los hijos no pagarán por el pecado de los padres. No tendrán que andar por el mismo camino, pero mucho tiene que ver la disposición de rendir nuestra voluntad y de entregarla al Señor. Por eso es que encontramos a un José que fue escogido por Dios para también sustentar al pueblo de Israel en Egipto. O sea, vemos aquí de una forma evidente la providencia divina. O sea, la intervención escondida, porque eso es la providencia, no se dan cuenta cómo Dios está interviniendo, la intervención escondida de Dios dirigiendo a ese pueblo hacia Egipto, prácticamente empujándolos, porque ellos no querían ir a Egipto, ¿verdad? Pero un hambre los obligó. Así sucede en nuestra vida. Somos obligados a ir a un lugar por determinadas circunstancias. No hay trabajo, tenemos que buscarlo. No hay comida, tenemos que ir a buscarlo. Entonces, el Señor permite que hayan cosas en nuestra vida diaria siendo utilizadas como medios para empujarnos, porque muchas veces no oímos la voz suave del Señor diciéndonos es tiempo de salir. O es tiempo de hacer tal y tal cosa. Entonces, así fue como el pueblo de Israel, a pesar de la muy buena comunión que el Señor tenía con Jacob, fue orientado para que él fuera formado en Israel como nación. El plan de Dios era que Israel se formara como una nación, como un pueblo en Egipto. Y para llegar a Egipto era necesario cambiar ciertas cosas de sus mentes, que estaba siendo bien difícil, porque estaban condicionados a estar en la tierra prometida y no tenían claro el plan de Dios para sus vidas. Entonces el Señor propició todo, Él preparó todo, desde Raquel hasta las vestiduras de colores de José, ¿sí? Hasta la envidia de sus hermanos, hasta los ismaelitas que pasaron cabal cuando lo estaban sacando de la cisterna. En fin, todo fue preparado por el Señor. La dirección divina estaba ahí, el control divino en la vida de los hombres nunca ha cesado. Que los tiempos hayan cambiado y que hoy en día llamemos tiempos modernos, eso es relativo. De aquí a 20 años seremos el pasado y la antigüedad y la edad media, probablemente de los que ya estén a 20 o 30 años más adelante. Entonces es inevitable el cumplimiento del plan de Dios en las diferentes generaciones. Generación viene, dice
Salomón, generación va, pero el único que permanece es Dios. Entonces, alineémonos a ese camino y veremos qué preciosa nuestra vida puede ser. Entonces, volviendo a la cuestión de Raquel, a pesar de que ella, y yo les voy a demostrar aquí con hechos y con escrituras, que Raquel era una persona muy difícil, conflictiva en su temperamento principalmente, una persona muy insatisfecha con su condición, con su realidad, a pesar de que no tenía por qué vivir satisfecha porque era una mujer bella, una mujer muy bonita, que podría también haberse animado por su propia belleza, más a veces ese don o esa ventaja no es muy utilizada a favor del alma, sino en contra, para producir orgullo y vanidad, en lugar de dar mayor seguridad y no tener que avergonzar a otros. Pero ella también vivía insatisfecha no solo consigo misma, sino con la voluntad de Dios. Escuchen, cuando nosotros vivimos insatisfechos con nuestra propia vida, estamos diciéndole al Señor: Señor, no estoy de acuerdo cómo estás manejando mi vida. Porque otra vez, como acabamos de decir, Dios interviene en nuestra vida de una forma diaria, cotidiana y secreta. Y ojalá el Señor abra nuestros ojos para ver eso. Pero a pesar de lo que esta persona era, a pesar de lo que Raquel era, el Señor sí tenía un plan de poder levantar uno de sus amados de la vida de Raquel. Qué esperanza, ¿verdad? Qué esperanza de que de mi vida, digámoslo así, no señalemos al fulano. Así, entonces el Señor puede levantar un amado de ese que está ahí. No, de ti, de mí. Dios puede levantar un amado. Los hijos que el Señor escoge, los escoge con un propósito eterno. Sin embargo, es necesario que los hijos también aprendan a hacer buenas elecciones, que aprendan a tener decisiones correctas y a inclinarse para el bien, para que su curso de vida sea diferente al de que sus padres vivieron y experimentaron. Entonces, Raquel, quiero dejar bien claro, ella no era una persona mala. De ninguna manera. Ustedes saben que una persona difícil de carácter no significa que sea mala. No. Pero es difícil convivir con una persona que manifiesta rápidamente sus cóleras, se pone brava rápidamente, de repente cuando sintió ya dijo ciertas cosas que ofendieron a alguien más, o se fue de ahí, no quiere estar más en comunión, no quiere sociedad, compañerismo, coinonía, en fin. Hay muchas formas que una persona de temperamento difícil manifiesta su realidad. Pero eso no significa que sea una persona mala. O sea, nosotros no podemos rechazar a alguien por su temperamento. Yo lo he dicho muchas veces y lo he comprobado en la vida y en la escritura. Eso está muy bien claro. Ahora, Raquel, si ustedes se recuerdan, ella era la hija menor de Jacob. Y según lo que la Biblia dice en Génesis 29, verso 9 al 11, ella era muy hermosa. Su semblante, rostro era lindo y su cuerpo también era hermoso. Entonces, ustedes pueden imaginarse desde el día que la vio Jacob y cuando se enteró que era su pariente, más feliz todavía, ¿verdad? La vio y ella era de las pastoras, o era la pastora del rebaño de su papá. Ella también tenía conocimiento de cuidado de ovejas, que también Jacob venía con esa experiencia. Entonces fue algo extraordinario, sin duda. Desde la primera vez que la vio, él no tuvo que escoger después entre ella y Lea. No, él ya estaba decidido que si algo ocurría más adelante, pues iba a decidir por Raquel. Entonces, podemos, según las escrituras, según el hebreo, la figura en el aspecto físico de Raquel era perfecta, perfecta. Pero Labán tenía dos hijas. Y Lea, que era la más vieja o la mayor de estas hijas, era de ojos tiernos. Quiero que leamos eso en Génesis. Génesis 29. Y cuando digo más vieja es solo una cuestión de 2, 3 años de diferencia, no era una cosa muy grande. Pero
vamos a ver por qué aquí lo dice. Génesis 29, dice en el 16, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor, aquí, mayor, era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y dice, y los ojos, van específicamente a los ojos de Lea. Y los ojos de Lea eran delicados. Es interesante la traducción del 60 aquí en español. Dice, le eran delicados. Algunos lo traducen como que ella era una mujer un poco enfermiza, pero no tiene nada que ver con enfermedad. Esta cuestión de delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, todo lo de ella, su rostro y su cuerpo eran muy bonitos. Llamaba la atención más que Lea. Lea, el punto de atención de ella están en sus ojos. Bueno, cuando está hablando de ojos delicados, en el hebreo nos da la idea, y también puede ser traducido así, como, vamos a ver aquí, como ella tenía una mirada suave, pues. Ella no era una mujer que tenía una mirada penetrante, sino su mirada era suave. Y esa mirada suave, delicada, da a entender que ella era en sí entonces con un espíritu y con una alma dócil. Es lo que da a entender esa mirada tierna o delicada. Un carácter dócil, frágil. Ella era muy cariñosa también, sin duda. Y en el hebreo también nos da la posibilidad de pensar y que ella, según aquí lo dice, tenía un azul oscuro, sus ojos, un azul oscuro, no claro, sino un azul oscuro. Y según los estudiosos en aquella época, eso era considerado un defecto en las mujeres. Imagínense. Hoy en día las mujeres no podrían decir lo mismo. Tener ojos azules, eso es una de las cosas que muchas podrían desear. Hasta hombres desean eso, para poder llamar la atención. Pero en aquella época no les llamaba la atención los ojos azules. Pero es lo que da aquí a entender también. Pero en sí lo que revela es, como el Señor dice, que la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Verdad? O sea, es a través de los ojos que nosotros vemos qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, ojos delicados, está hablando de un carácter delicado, suave, dócil, frágil. Era una persona fácil de llevar. O sea, ella no era igual que Raquel, de un temperamento difícil, sino ella podía muy bien aceptar un grito, quedarse callada. Ella, a pesar de eso, ella no era una mujer que vivía frustrada con su situación, todo lo contrario. Ella, debido a su carácter manso, conseguía controlar sus emociones y sin duda eso le ayudaba también a su estado físico. Pero, como ya sabemos, José se vio encantado por la apariencia física de Raquel. Hasta que él se casó con Raquel, él se dio cuenta de lo difícil que era convivir con ella, porque su temperamento era explosivo. Ella era aquello de manifestar claramente lo que había en su corazón, y eso no es ningún punto de vista negativo, pero sí puede perjudicar la relación si también nosotros no aprendemos a decir las cosas en el tiempo correcto y en la forma correcta. O sea, ¿me entiende? O sea, no significa que no podamos decir algo, pero hay un tiempo oportuno y hay una manera correcta. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, quiero que vean esto, porque la forma como nosotros, y esto para mí es muy importante, hermanos. Yo estoy corriendo por el tiempo, pero ya me di cuenta que no voy a conseguir terminar esta mañana este mensaje. Entonces voy a irme despacio, porque lo que estoy sintiendo es que lo que el Señor está hablándonos es muy importante. El otro día yo estaba leyendo las Escrituras, y de repente yo noté este versículo y quedó bien claro en mí, y yo quedé impactado, esa es la palabra, quedé impactado de ver cómo Dios interviene en los asuntos de los hombres, y Él interviene muchas veces debido al comportamiento de otras personas. O sea,
Entre las personas con las cuales nosotros nos relacionamos hay un trato. Y la forma como ellos nos tratan a nosotros y la forma como nosotros los tratamos a ellas va a depender de la intervención divina. O sea, Dios va a intervenir haciendo algo entre los dos o a favor del otro con tal de tratar con cada uno y para establecer justicia. Porque como hemos dicho, todos los seres humanos tenemos una voluntad. Dios nos lo dio como derecho. Por esa voluntad fue que el hombre pecó, porque hizo lo que le dio la gana y no respetó ni obedeció la voluntad de Dios. Pero si el hombre es capaz o es libre hasta de hacer lo que quiere, ¿no creen ustedes que Dios, el Creador, también tenga el derecho de introducir su voluntad en los asuntos de los hombres? Si Él es nuestro Creador de todas las cosas. Y Él es un juez justo, que algún día vamos a ver cuánto es necesario ese juez en esta tierra. Entonces, quiero que vean conmigo algo aquí sorprendente. Vamos a ver. Capítulo 29, verso 30, dice: y se llegó también a Raquel y la amó también porque ya había estado con Lea, más que a Lea. Bueno, hasta ahí todo bien. Alguien puede sentir más amor por alguien que por otra persona. Y en eso Dios no nos juzga, porque cada uno de nosotros también tiene sus preferencias, ¿verdad? Hay cosas que a ti te gustan hacer, que al otro no, pero le gustan las otras cosas hacer. Eso no hay ningún problema, por eso existe la variedad. Pero dice aquí está el asunto. También más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y escuchen ahora en el verso 31. Y vio Jehová, vean qué tremendo, que Lea era menospreciada. ¿Por quién? ¿Por Raquel? ¿Por Jacob? Es probable que por los dos. Que lo que ellos estaban sintiendo, que la libertad que ellos tenían de manifestar su amor, llegó al grado de menospreciar. Como lo que sucedió con Ismael, con Agar e Ismael, cuando Ismael ya estaba de sus 17 años, cuando circuncidaron a Isaac, ya él ya estaba crecidito, y dice que comenzó él a burlarse. Él comenzó a burlarse de su hijo, ¿y qué fue lo que sucedió? No le gustó a Sara y le pidió a Abraham que los echara de la casa, y en aquel momento él se sintió mal, Abraham, pero cuando consultó a Dios le dijo: haz lo que Sara te está diciendo, ahora sí, tiene que salir de aquí. O sea, Dios intervino en su orden, porque miren, hermanos, es tan importante nuestras actitudes. La actitud de burla que ellos manifestaron con Isaac y obviamente con Sara, eso fue desagradable delante del Señor. O sea, hay cosas que al Señor no le gusta. Si a ti también no te gustan algunas cosas, a Dios tampoco. Y una de las cosas que a Dios más le desagrada es que tú sientas algo, no hay problema, pero que tú vengas y comiences a actuar para ir menospreciando a alguien más, ahí la situación se torna difícil, se convierte difícil y Dios interviene. Por eso dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. En otras versiones dice: y le abrió la matriz. O sea, lo que está diciendo es: le dio fertilidad. Bueno, el Señor hizo, hermanos, en las manos del Señor está el bendecirnos, el prosperarnos, en hacernos estériles o fértiles. No, yo soy fértil porque ya así nací. Es un poco atrevido hablar así, porque Dios es el que controla todas las cosas. De hecho, en el capítulo 30, versículo 1, vemos claramente que Dios intervino entre las dos, porque dice lo que dice. Mira lo que dice el verso 31 primero, para terminar. Y le dio hijos, pero Raquel era estéril.
Entonces, y ya sabemos la historia, comenzó su primero, segundo, tercero y cuarto hijo, y aquella era una mujer próspera, la esposa de Jacob, la primera esposa de Jacob, siendo muy fértil. Y en el capítulo 30, verso 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, viendo su condición de estéril, tuvo envidia de su hermana. Al principio la menospreció. Vean qué tremendo. ¿Cómo es eso que uno puede terminar envidiando lo que menosprecia? O sea, es algo tan paradójico en la vida, para mostrarnos que todo requiere un equilibrio y que nosotros también tenemos que aprender a administrar nuestros sentimientos y nuestras palabras de tal manera que traigamos también equilibrio a nuestra relación y que Dios vea eso y diga, se asombre, diga, qué cosa preciosa. Pues que sigan adelante, están caminando muy bien, se están pareciendo a mí. Porque tenemos que aprender a manejar las cosas como el Señor las maneja, con justicia. Independientemente si yo puedo ser perjudicado ahora. Hermanos, mi prejuicio de hoy puede ser mi beneficio de mañana. El hecho de que yo pueda estar perdiendo hoy no significa que mañana el lucro va a ser mío. ¿Entiende? O sea, mi condición de ahora no es permanente. Otra verdad, pues. Como el Señor dice, si fueres rojo, puede ser blanco. Puede ser transformado si quisieres. ¿Dónde está en mí, Señor? Si yo quiero y no voy a actuar de esa manera, no la voy a tratar así, no se lo voy a decir, a pesar de que ganas me sobran. Así hablamos nosotros, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera. Pero Raquel no solo la menospreció, sino ahora tiene envidia. Ustedes saben que la envidia es considerado un pecado. Bueno, de hecho la envidia es inherente a la codicia. Y la codicia es uno de los pecados que no debe, es uno de los mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el asno de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. El Señor dice eso. La envidia es inherente, es parte de la codicia, o sea, sí es un pecado. Pero algunos la llaman el pecado inútil. Y hay una razón de ser de esa denominación. ¿Saben por qué? Porque cualquier otro pecado te da cierta satisfacción carnal, pero la envidia no te da ningún tipo de satisfacción carnal, solo insatisfacción, insatisfacción, insatisfacción. Por eso le llaman el pecado inútil, porque en lugar de darte cierta satisfacción hasta en tu hombre viejo, lo que hace es ponerte peor. Y así estaba en este momentito a través de la envidia. Raquel tuvo envidia de su hermana porque ella le estaba dando hijos a Jacob y entonces comenzó a sentir que el amor de Jacob podría estar en juego y no estaba en juego. Dios no estaba culpando a Jacob por amar más a Raquel. El problema estaba en Raquel, menospreciándola a su hermana. No tenía por qué hacer eso a pesar de su ventaja. ¿Se dan cuenta? Aprovecha tus ventajas, aprovecha las bendiciones. De hecho, la envidia es fruto de estar poniendo atención en las bendiciones de otros y no alegrándote en las que tú tienes. Porque todos tenemos bendiciones, todos tenemos ventajas. Tal vez el otro es alto y yo soy chaparro, pero eso puede ser una ventaja para mí. Tal vez el otro es gordo y muy saludable, se mira, y yo todo flaco, pero eso puede ser una ventaja para mí. O sea, las condiciones en que nos encontramos no son propiamente una desventaja desde nuestro punto de vista. Tal vez de nuestro sí, pero no lo es. Tenemos que aprender a ver cómo Dios ve las cosas. Entonces dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, fíjense a quién estaba cobrando, y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. En el hebreo da a entender que ella ya estaba muerta. O sea, lo que ella le estaba diciendo es, yo estoy muerta sin hijos. Esta es mi condición, estoy muerta. Y miren, ese estado digamos así, de muerte en la vida de Raquel, lo que estaba provocando es una relación difícil con Jacob, una relación difícil con Lea, esperen, y una relación difícil con los hijos de Lea.
buenos días, tía. Judá por ahí andando, ¿eh? O Simeón, o Rubén, o Leví. Buenos días, tía. Buenos días. Y ellas comenzaron a conocer quién era su tía. Debido hasta por su forma de responder. O sea, la idea es que ella relacionaba a esos hijos con Lea, la cual tenía envidia. Oh, hermanos, cuidado, cuidado. Dios nos ayude a levantar nuestro corazón delante del Señor, a superar las diferencias, a manejar mejor las ventajas que Dios ha dado, los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y que podamos de tal manera convivir con todos, no importando nuestras diferencias de estatura, de corporales, no importando nuestras diferencias de temperamento, de carácter. De hecho, algunas cosas que el otro tiene que yo no tengo pueden ayudarme a mí a entender ciertas cosas de la vida. Ay, Señor, creo y estoy más que seguro que esta actitud aquí de Raquel en el capítulo 30, verso 1 de Génesis, con Jacob, llegó a ser una actitud pecaminosa delante del Señor. De hecho, ya era pecaminoso, o sea, pecado, estar menospreciando a su hermana en lugar de amarla. Si el Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿qué debemos hacer con nuestros hermanos? Menospreciarlos es como ir a un grado mayor del menosprecio a los enemigos. Es como empujar con una patada a nuestros hermanos más allá de donde están los enemigos. Eso no es agradable. Y esto otro era peor todavía. Esa envidia, ¿saben que la envidia que Raquel manifestó aquí era más que todo una revolta contra Dios mismo? Ella estaba insatisfecha con Dios mismo, porque vean lo que aquí le dice Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, dice que su ira se encendió y dijo, aquí fue lo peor que podría haber recibido Raquel de su amado Jacob: ¿soy yo acaso Dios que te impidió? Oiga lo que él dice, que te impidió el fruto de tu vientre. Bueno, como ya vimos en el verso 31 del capítulo 29, dice que viendo el Señor que le era menospreciada, le dio hijos, le abrió el vientre, la hizo fructífera. Y dice ahí, y Raquel era estéril. O sea, no dice claramente, y Dios hizo estéril a Raquel. No, pero es obvio por la respuesta de Jacob y por la propia condición de Raquel que el Señor no permitió que ella comenzara a tener hijos desde el principio. Iba a tener que pasar un periodo complicado en su vida para poder tratar en ese temperamento de ella. A veces pasamos así en nuestra vida. Dice, ¿acaso soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Parece ser que no oyó el comentario de Jacob. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Oiga cómo dice, he aquí mi sierva Bila. Y esto revela mucho también. He aquí mi sierva, o sea, la persona con la cual yo domino, que yo tengo control, como también Lea por su lado. Pero ella entró, Lea no comenzó con la sierva. ¿Por qué? Porque Dios le abrió el vientre, gracias al Señor, ¿verdad? Y Dios es un juez justo, Dios interviene con justicia. La justicia divina nunca dejará de ser, siempre estará presente en medio de nosotros, aunque pensemos que Dios no exista. Aunque haya personas que digan que Dios no existe, lo que les está pasando en sus vidas es exactamente la intervención justa de Dios. Bendito sea su nombre. Y vean algo más. Era tanto, estoy mostrándoles el carácter del temperamento de Raquel, era tanta la confianza, digamos así, la arrogancia que pudo haberse formado en la vida de Raquel debido a su belleza física y a ese complejo tal vez de superioridad que él tenía con su hermana, siendo la menor, pero ella siempre estaba arriba de ella.
siempre salía adelante, y a veces es así, es increíble, a veces entre los mismos hijos, el segundo llega a ser más chispudo que el primero. Sí, a veces el segundo y llega siempre a querer dominar al primero. Es increíble cómo está esa naturaleza en todos, casi en todos los hijos. Así es, los padres lo hemos visto. Pero aquí no hay ninguna excepción. Aquí vemos a Raquel realmente manifestando, y en el capítulo 30 y verso 14 nos cuenta aquí una historia. Dice aquí en el verso 14: fue Rubén, el primogénito de Lea, en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo. Las mandrágoras es una planta, una hierba con hojas sin divisiones, y sus hojas son bien verdecitas, de un verde bien oscuro, de un tallo bien corto, y tiene unas raíces bien profundas. Y dicen que esas raíces tienen forma de cuerpo humano, con brazos y cuerpo, así con forma. No es que tenga directamente el cuerpo humano, tiene forma humana. Entonces, desde aquella época, tal vez ya más antiguo todavía que esos días, ya era considerada esa comida de las mandrágoras como una comida afrodisíaca. Quiere decir una comida que podía producir fertilidad a las personas, o tipo Viagra hoy en día para los hombres, ¿verdad? Pero lo que hacía más que todo era dar a la mujer una cierta posibilidad de atraer al hombre. De hecho, también la flor de la mandrágora era una flor estilo la mostaza, que tiene un olor muy fuerte cuando ella suelta su olor. El olor de la mandrágora también, su semilla, era bien penetrante, pues, porque todavía hay un bien, es bien penetrante. Entonces, todo eso era usado para la superstición de aquella época, para ver si podía quedar embarazada. De hecho, ella estaba usando todos los medios necesarios para ver si quedara embarazada. Pero vean lo que sucedió aquí en este relato tan interesante. Y dice: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y de repente apareció la tía. Y dijo Raquel a Lea: te ruego, ya no le digo como a Jacob, dame hijos y no mojo, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, Lea: es poco que hayas tomado mi marido, qué lucha había ahí, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, vean lo que dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Así de fácil, Raquel tomó el control de la casa, y ella consideró que podía disponer de la vida de Jacob y de la intimidad de Jacob y de la intimidad de Lea. Así por así, ella consideró que las mandrágoras era suficiente para hacer un cambio aquella noche. ¡Qué increíble! O sea, aquí muestra claramente cómo es que hasta ese momento ella todavía seguía con la forma de cómo cambiar su situación. Pero hermanos, la forma de cómo cambiar la situación de Raquel estaba disponible delante del Señor, y en el cambio de su actitud para con su hermana, y en el cambio de actitud para con Jacob. ¿No eres tú el culpable, Jacob? Dame hijos. Y en su cambio para con sus sobrinos amados. Sin embargo, dice aquí, vean conmigo, cuando pues, dice, y 16, cuando pues Jacob volvía del campo, ya el trato ya estaba hecho, a la tarde salió Lea a él con derechos y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad, escuchen, te he alquilado, o sea, se hizo un negocio, te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Él no sabía nada de lo que había acontecido, pero ¿cómo es eso?
y al final de cuentas tal vez le contaron algo y entonces dice que durmió con ella aquella noche. Ahora, vean lo que sucedió. Rubén, el hijo de Lea, encontró las mandrágoras. Al final de cuentas fue Raquel que se quedó con las mandrágoras y Lea sin ellas, y durmió con Jacob. Y dice aquí, verso 17, y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob, sin necesidad de elementos afrodisíacos. Dios le concedió otro hijo a Lea. ¿Se dan cuenta ustedes que no tiene nada que ver cuestiones de superstición? Y Raquel era muy supersticiosa. Solo recuerden, ¿quién fue la persona que se llevó los ídolos de su padre Labán? ¿Se recuerdan? Raquel. Dice que salieron corriendo y se llevaron todo lo que pudieron porque Jacob quería lograr, o sea, esconderse porque andaba lejos su tío, y se fueron con 3 días de adelanto de camino. Y ella, cuando llegó, dijo: bueno, aquí, ¿por qué huiste? Y también, ¿por qué te robaste mis ídolos? ¿Ídolos? No, me robó ningún ídolo. Bueno, y dice Jacob: en la persona que encuentre los ídolos que mueran. Imagínense lo que dijo Jacob. Y entonces Raquel sabía que estaba ahí, los escondió debajo de la silla de un camello, y ella se sentó ahí, y así fue como no encontraron los ídolos. Pero entonces ella era supersticiosa, ella trajo esa superstición, la tenía y estaba tratando. Y hay personas que son tan supersticiosas que prácticamente demuestran con ello que no tienen ningún tipo de confianza con Dios, que no creen que Dios puede librarlas de su condición de estéril, que no creen que Dios pueda librarlas. Para ellos es más importante el ojo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En Guatemala, es que le hizo ojo. Estás en serio problema, porque y les ponen más importancia a la brujería, les ponen más importancia a cositas que las personas hacen que al poder divino. El Señor no quiere que vivamos supersticiosos, que tengamos miedo de pasar debajo de una escalera, o que en el hotel nos den el cuarto número 13. La superstición no es una vida cristiana saludable. Nosotros creemos en un Dios que controla todas las cosas. Por eso aquí está demostrado. Ella durmió sin mandrágoras y quedó embarazada. ¿Por qué? Porque Dios la oyó, dice. Dios la oyó. Dios hace la diferencia en tu vida. Dios hace la diferencia en mi vida. Y Dios hace la diferencia en todo ser humano que está dispuesto a reconocerlo como lo más importante de la vida. Dios, nuestro Señor y Salvador. Entonces, el problema de Raquel estaba en que ella era también supersticiosa. Si ustedes se recuerdan, fue ella la que robó los ídolos de su padre Labán. Cuando ellos huyeron escondiendo su salida, dice que después de 3 días Labán los encontró y le hace 2 preguntas. Primero le pregunta quién robó sus ídolos, y si tanto era su anhelo de irse, ¿por qué no le había dicho para poder hacer una fiesta y despedir a sus hijas y besar a sus nietos y todo? Y entonces Jacob le responde que no se fue con aviso porque tenía miedo de que no lo dejara ir y que le quitara a los nietos y las hijas. Jacob abrió todo su corazón ahí, y por último dijo: ¿y en quién estén esos ídolos? Que yo no tengo comunión con ellos ni los acepto en mi corazón por genética, que muera. Y era Raquel la que tenía los ídolos, y nadie se dio cuenta, ni Jacob, ni Labán, porque los buscó en la tienda de de Raquel, y ella los tenía escondidos, dice, debajo de la silla del camello, y ella estaba sentada ahí dándole la excusa que estaba en la costumbre de las mujeres y no se pudo levantar, y entonces eso lo respetó Labán y no los encontró y se fue ahí todo decepcionado. Pero la superstición, no vivamos siendo supersticiosos. No es por una hierbita quemada con fuego lento que al respirarlo y al ponérselo sobre la vida va a darte suerte.
No es porque tomes ciertas hierbitas que va a hacer que tu organismo se torne fértil. Puede ser que hay algunos minerales que necesitamos en el organismo, pero eso no va a cambiar tu vida. De hecho, las mandrágoras no le dieron fertilidad a Raquel, ni ayudaron a Lea. Era Dios el que había abierto su matriz y el que había cerrado la de Raquel. Por eso dice claramente que después de eso, dice, cuando pues Jacob volvía del campo, estuvo con Lea y Dios la oyó y ella concibió. Y en el verso 18 del capítulo 30 dice, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar, y ella también dio su sierva después, en esa contienda. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo y a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. Era su anhelo, su esperanza, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Ahora escuchen, después dio a luz hijo a su hija Ina, a su hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel. Después de que ya había dado una buena dote de hijos, entonces, y una hija preciosa, entonces dice Dios, se acordó de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Entonces, no es una cuestión de mandrágoras, no es una cuestión de médicos, no es una cuestión de muchas cosas, sino es Dios. Pero escuchen, sí es determinante cómo nosotros tratamos a los demás. Y yo quiero terminar con eso esta mañana. No me va a dar tiempo a terminar el mensaje, creo que con algún propósito. El tiempo se nos fue, pero yo no puedo dejar truncado, no puedo simplemente dejar a un lado todo lo que quiero mostrarles y llegar hasta el final del mensaje. Lo vamos a llegar en la próxima ocasión. Pero creo que lo que el Señor resaltó, resumiendo, es cuánto necesitamos vigilar nuestras actitudes, nuestras posturas, nuestra lectura de las cosas, nuestra lectura, o sea, nuestra apreciación de las personas, cómo las vemos. En lugar de estar viéndolas a ellas, miremos al Señor y veamos qué positivo puede surgir de algo negativo, qué luz puede surgir de aquel momento de oscuridad. Tenemos que aprender a ver las cosas diferentes, tenemos que ser personas diferentes. Hermanos, si aún estamos vivos, tenemos la oportunidad de comenzar a ver la intervención de Dios en nuestras vidas. No terminemos la vida en este mundo ajenos a la intervención divina. Dios es real. Qué triste será llegar a la eternidad y decir, Señor, pero entonces, y el Señor nos muestre una película de toda nuestra vida. Digamos, Señor, pero tú estabas ahí en eso. Sí, hija, pero ¿por qué no te vi, Señor? No quisiste. Estabas más meditando en tus problemas y en tus necesidades que verme ahí en lo que estaba sucediendo. Entonces, queridos, en el nombre del Señor, que el Señor pueda darnos la gracia, tengamos esperanza. A pesar de lo que somos, Dios puede levantar de nuestros hijos amados del Señor y puede también hacer de nosotros un amado del Señor, si tan solamente queremos y oímos su voz y nos acercamos a Él para recibir ese amor precioso que Él también tiene para ti. Señor, gracias en esta mañana. Te bendecimos y te glorificamos. Y creemos, Señor, plenamente en un Dios soberano, en un Dios que aplica su perfecta, buena y agradable voluntad en la vida cotidiana de los hombres, no solo en los creyentes, sino también en los no creyentes, en los incrédulos. Tú estás ahí, Señor, plenamente. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón para verte, que si tú hiciste que tu Hijo se hiciera carne, no es solamente para identificarse con nosotros, sino para que nosotros aprendiéramos a verte en la carne, no en el hombre viejo, no en la vieja naturaleza, sino en mi hermano, en mi hermana. Y que en vez de estar yo menospreciando a los otros por sus debilidades, por sus defectos, puede ser, o menospreciarlos porque yo tengo mejor aspecto o más posibilidades de triunfar. En lugar de eso, Señor,
yo pueda estar utilizando lo que yo tengo para beneficiarlos a ellos, utilizando lo que yo tengo para poder manifestar mi amor para aquellos que tal vez no hacen lo mismo conmigo. Ayúdame a ser como tú, Señor, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, tú decidiste morir por nosotros y salvarnos por un sacrificio precioso que hiciste, Señor, por nosotros. Gloria al Padre por Cristo, que del cielo al mundo envió. Dios en carne se reveló, escondiendo su gloria eterna. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, que pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Gloria al Padre por la provisión de gracia y fe en el Hijo de su amor. Ciego y perdido andaba yo, mas me buscó y me salvó. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, que pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, que pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cada vez que me paro aquí para compartir con ustedes, mi oración constante, mi anhelo, es que pueda transmitir el corazón del Señor para ustedes. Que pueda darles la palabra que el Señor quiere que ustedes escuchen, quien quiera que sea, y en cualquier lugar donde se encuentren, que el Señor pueda hacer su obra en sus corazones. Que Dios los bendiga y Dios permitirá vernos en la próxima lección de este estudio, los amados del Señor.